y asistía pues con ganas de aprender, de descubrir todo sobre el parto, sobre la nueva maternidad, sobre la lactancia. Pues nos dijeron que tenían que trasladarla a Sevilla. Lo prioritario era el bienestar de la niña y yo por supuesto quería estar con ella. Los primeros días fueron, vamos, no quiero ni recordarlo. Eso es que sientes que te mueres. Vamos, que hay más probabilidad de que te toque la lotería, que te toque una mutación genética que derive en síndrome de Ondine. Entonces nosotros mantuvimos el embarazo en secreto hasta la semana 20, que nos dieron los resultados genéticos. Pues el sueño es que mis hijas crezcan sanas, que pueda permitir que los niños y las niñas con síndrome de Ondine pues duerman sin depender de una máquina. Lucía Ruiz, muchos te conocerán como alcaldesa de Pedrera, de este pueblo que compartimos en plena Sierra Sur de Sevilla, pero hoy estás aquí no en calidad de regidora de este municipio sevillano, sino como madre de 2 niñas, de Amaya de 3 años y de Olimpia de apenas 6 meses. Bienvenida, Lucía. Muchas gracias, Mari Carmen. Queríamos arrancar contigo también en este podcast y que contases y que compartieses con todas las personas que nos están viendo y escuchando en estas semanas el caso precisamente de Amaya. Hace 3 años te quedas embarazada por primera vez, madre primeriza. Cuéntame cómo fue aquella experiencia y cómo encaras esa primera maternidad. Bueno, pues fue ilusionante. Me quedé embarazada en noviembre del 2020. En plena pandemia. Y la verdad es que con la ilusión de una madre primeriza, de la primera vez, de las primeras emociones, todo nuevo. Y la verdad es que tuve un embarazo fantástico, no, en ningún momento tuve ni náuseas ni cansancio. Hice deporte hasta el 5.º mes y eso, esperando que todo fuese un camino de rosa. Era una niña deseada. Sí, buscada. Deseada. Y llega ese momento, transcurren esos 9 meses y toca dar a luz. Imagino que también, ¿no?, ese momento, llegar al parto, ¿cómo viviste, cómo compartiste con Antonio, tu pareja, también ese momento? Yo siempre tuve muchos miedos al parto. No por el hecho del dolor, de sufrir el dolor, porque entendía que eso era algo pasajero. Pero siempre tenía mucho miedo a las posibles complicaciones. Y fíjate por dónde. Mi parto fue inducido porque durante el embarazo estuve con anticoagulación, entonces fue programado inducido, pero todo fue bien, salvo que tuvieron que utilizar forceps porque Amaya traía 3 vueltas de cordón. Pero bueno, un parto normal, instrumentalizado, pero hasta el momento de nacer todo fue sobre ruedas. ¿Fuiste una madre a la que le gustaba leer, informarse, acudir a todo tipo de talleres, de charlas y demás? Sí, además yo asistía a mis clases maternales telemáticas por aquella época, porque como estábamos en la pandemia, junto a otras 3 compañeras que también fueron madres por la misma época, y asistía pues con ganas de aprender, de descubrir todo sobre el parto, sobre la nueva maternidad, sobre la lactancia, y abierta a todo tipo de conocimiento, con mucha ilusión. Uh-huh. Bueno, pues llega ese momento, llega el momento de dar a luz y cuéntame cómo reviviste hace 3 años ese momento que marcó de una forma u otra el principio de una nueva aventura, como Lucía, como madre, para Amaya, para Antonio, para toda la familia. Sí, como ya te he dicho, todo fue bien hasta el momento de nacer. Una vez que nació, como tuvieron que utilizar forceps, pues estaba allí la pediatra a pie de cama y justo empiezan a examinar a cualquier recién nacido o recién nacida que nace con algún tipo de ayuda, pues la pediatra lo examina inmediatamente. En el caso de que sea un parto normal, no, porque está siempre las matronas. Vieron que Amaya nació un poco hipotónica, con un poco el tono muscular un poquito bajo. Y enseguida pues midieron su saturación y vieron que era algo baja, no estaba dentro de los límites normales. Entonces nos dijeron que la íbamos a coger un poquito, pero que ella iba a pasar la noche en la incubadora,
porque quizás a mí me habían puesto un medicamento para relajar el cuello del útero y podía haberle afectado a ella y por eso estaba un poquito más relajada, más hipotónica, sin mucho tono muscular. Así pasó la noche, pasó otro día y el segundo día que estábamos ya en Osuna, después de hacerle las pruebas que están al alcance de nuestro hospital comarcal, pues nos dijeron que tenían que trasladarla a Sevilla, a la unidad de neonatología, que allí ya hay pediatras especialistas para este tipo de bebés. Y ahí ya pues se vino abajo todo lo que habíamos construido, todo ese sueño que durante el embarazo pensábamos que iba a salir todo perfecto, pues ahí ya vimos que no, que algo iba mal y que se presentaban algunas complicaciones. ¿Cómo fueron esos 3 días? Porque entiendo que ahí, como tú decías, se venía un poco y se deshacía, ¿no? Se rompía esa base sobre la que habías construido e idealizado, ¿no? Esa maternidad y ese nacimiento. ¿Cómo viviste? Entiendo que tú lo pasaste, aún estabas ingresada, ella seguía en incubadora y bueno, pues esperando, ¿no? Y viendo prueba tras prueba. Sí, yo tuve que pedir el alta voluntaria en Osuna porque todavía no había transcurrido el plazo de 48 horas que normalmente dejan de margen para dar el alta a la madre. Además tenía bastantes puntos, estaba muy incómoda. Pero claro, en ese momento lo prioritario era el bienestar de la niña y yo por supuesto quería estar con ella. También con todo lo que tú dices que me había nutrido durante el embarazo, del apego, pues yo quería irme con mi niña. Y así evitar esa ruptura del vínculo. Y os vais a Sevilla y a partir de ahí, ¿qué te dicen inicialmente? Porque ya vais con un diagnóstico o tenéis que seguir en Sevilla, ¿no? Haciendo pruebas para saber. Íbamos sin diagnóstico porque las pruebas que hacían en Osuna hicieron ecografía cerebral, en fin, ecografía abdominal, varias pruebas con las limitaciones de lo que es un hospital comarcal, pero con la esperanza de que fuese un distrés respiratorio normal, que muchos recién nacidos y recién nacidas pues nacen con ese problema porque no tienen madurar el sistema respiratorio, los pulmones, el surfactante, con la esperanza de que fuese eso y cuando llegamos, pues más o menos nos iban guiando por ahí. También tú sabes que la familia, los amigos, pues mira, a tal le pasó esto y verás como en pocos días, pero a los pocos días se convirtieron en una cuarentena. 40 días. 41 días estuvimos en Sevilla en el hospital Macarena. Amaya estaba en la unidad de neonatología. Ya era la mayor de los bebés. De los bebés, porque allí mayormente hay prematuros y niños que nacen con bajo peso. Y ella, bueno, estaba perfecta. El único problema era que cuando dormía, pues la saturación de oxígeno bajaba. ¿Eso le pasó desde que nació? Desde que nació. ¿Y desde que nació tenía esa ayuda respiratoria? Sí. Ya aquí en Osuna empezaron con el soporte de oxígeno, con las gafitas nasales que todo el mundo conoce. Y justo antes de derivarla a Sevilla ya empezaron a utilizar una CPAP, que es una máquina que manda un impulso ventilatorio para ayudarla, para que su sistema respiratorio pues tenga más fuerza, porque como supuestamente era algo así, algo que en sus pulmones no estaban maduros o demás. Y desde el primer momento ella tenía el soporte respiratorio, también para impedir que hubiese alguna consecuencia a nivel cerebral por la falta de oxígeno, por la hipoxia. ¿Durante todo el día o por la noche? Bueno, como los bebés cuando nacen duermen prácticamente todo el día, pues cada vez que dormía tenía que tener puesto el aparato, el respirador. Una vez que despertaba, pues veían que todo era normal, que la niña respondía a estímulos, que... Y el problema venía cuando entraba en la fase de sueño. ¿Cómo estás tú en esos 40 días? Porque recordamos que vienes de parir. Pues los primeros con todo lo que días, eso conlleva. Los primeros días fueron... Vamos, no quiero ni recordarlo. Eso es que... sientes que te mueres. Porque como ya te digo, tú te imaginas que todo va a ser bonito, lo idealizas todo, pero en cuestión de horas todo se te viene abajo.
y estás padeciendo y estás viendo, ¿no?, como tu hija necesita esa asistencia, aún con la incertidumbre de no saber qué está pasando. Y bueno, recuerdo que vienes de parir, con todo ese proceso de cambio hormonal y con todo esa vorágine, ¿no?, de cambios físicos y emocionales que atropellan a una mujer por dentro. Y en todo este intervalo de 40 días, como decimos, con sus días y con sus noches, hacíais noche en hospital, estabais todo el día prácticamente. Todo el día en el hospital. Porque nosotros podíamos ver a Maya cada vez que queríamos. Podíamos entrar en la UCI cada vez que queríamos. Cada 3 horas eran las tomas, entonces cada 3 horas seguro. Pero luego si querías estar allí dentro, podías estar. Era un derecho que tienen los padres y las madres a estar acompañando más que nada por lo que te decía antes del apego y demás. ¿Cogió el pecho? No, lo cogió a los 3 meses de vida. Cuando tenía 3 meses empezó a coger el pecho. Allí lo cogía, pero con la asesora de lactancia, que también había allí una, pues me ayudaba y en algunos momentos lo cogía. Pero yo me extraía la leche y se la daban en biberón. ¿Cuándo llega ese día en el que os dicen que Amaya lo que tiene es síndrome de Ondine? Bueno, pues nosotros nos vinimos un 17 de agosto y nos vinimos sin diagnóstico, con un montón de pruebas hechas, allí le hicieron punciones lumbares, resonancia, incluso a mí me hicieron una prueba por si era una enfermedad congénita o heredada de la madre. Todo tipo de sospechas de cualquier enfermedad neurodegenerativa, pero todo iba dando negativo. La tradicional prueba del talón, pues algo más ampliada para el estudio de metabolopatía, y luego ya empezaron con la sospecha de que podría ser este síndrome y ya pasaron a las pruebas genéticas. Ya le hicieron una extracción de sangre, más especializada que había. Y esos resultados sí que tardaron. Nosotros llegamos aquí un 17 de agosto y hasta el 21 de octubre no tuvimos los resultados de que Amaya tenía el síndrome de Ondine. ¿Cómo fueron esos meses después del verano y hasta que llegaba octubre? Pues con la esperanza de que no fuese eso. Porque eso ya resonaba, eso ya a priori ya sabía. Ya cuando nos vinimos nos dijeron que la principal sospecha era esa. Y vosotros, evidentemente, ni habéis escuchado este tipo de síndrome, ni nadie. Ni nosotros, ni nadie de la unidad de neonatología. ¿Era uno de los primeros casos que sí, en Macarena el primero diagnosticado. Y ahí os llega ese diagnóstico y ¿qué os dicen? ¿Qué es este síndrome de Ondine? Explícalo. Bueno, pues el síndrome de Ondine es una alteración del sistema nervioso autónomo, que es el que controla la respiración, los movimientos intestinales, el latido del corazón, todas las funciones que son involuntarias, que nuestro cuerpo hace de forma involuntaria. Los niños y las niñas con síndrome de Ondine pues tienen una mutación en un gen del cromosoma 4, en el gen FOX2B, que hay distintos tipos de mutaciones. Una consiste en la repetición de uno de los aminoácidos que lo componen y hay otro tipo que no es repetición, es otro tipo de alteración. Pero la mayoría, el 90% de los casos, son por repetición de un fragmento de ese gen, que en las personas que estamos sanas, pues hay 20 repeticiones de alanina y ellos tienen de 25 a 33. Uno de los cromosomas es sano y el otro cromosoma presenta la mutación. En función del número de repeticiones extras que tengas, pues hay una graduación de la gravedad del síndrome. ¿Y eso lo explican? No, eso no nos lo explican. ¿No explicaron? Eso lo investigas tú cuando empiezan a decirte que la sospecha es esa. Ya empezamos a mover hilos. Descubrimos que hay una asociación a nivel nacional y empieza a investigar. Pero la neuróloga era el primer caso que tenía, pues también ella tiene que empezar a formarse y en la unidad de neonatología del Macarena también era el primer caso de Ondine. Con lo que entiendo que os sobrepasa sobremanera, es decir, claro. Tener
la situación a la que tenéis que hacer frente siendo padres primerizos, ¿no? Una situación con una niña con una enfermedad aparentemente rara, al menos desconocida inicialmente y sin diagnóstico durante esos meses, y que estéis en un centro hospitalario para el que también es la primera vez que se enfrenta a una enfermedad de este tipo. Estando allí, tuvimos la suerte, y la seguimos teniendo, de contar con la neumóloga que sigue a Maya desde entonces, que es Mireia Gaboli, una italiana que trabaja en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, y ella sí que se trasladó al Macarena, porque como la sospecha era esa, ella sí que tenía ya un caso de Ondine entre sus pacientes. Ajá. Entonces fue a visitarnos, vio a la niña, y ahí ya pues se corroboró un poco más el diagnóstico, aunque no teníamos todavía los resultados genéticos. Uh-huh. Y llega octubre y se corrobora lo que ya inicialmente, pues en los meses de verano, en ese verano quizás más amargo, ¿no? A pesar de la felicidad de tener a Maya con vosotros, se confirma lo que, bueno, pues ya venís investigando en esos meses. Se confirma y, bueno, pues tiene que pasar un duelo. Prácticamente es un duelo, porque tú empiezas preguntándote por qué a ti. Primero de aceptación. ¿Por qué a ti? ¿Por qué a tu hija? ¿Por qué nos ha tocado? Es que la probabilidad de un nacido o una nacida con síndrome de Ondine es de 1 cada 200.000. Hay 50.000 casos en España. No, en España no llegan a los 50. No llegan aún a los 50. Ay, perdón, sí, a los 50 en España hay 200. 1 entre 200.000 es el índice de prevalencia. Vamos, que hay más probabilidad de que te toque la lotería a que te toque una mutación genética que derive en síndrome de Ondine. Entonces eso, lo primero, asumirlo, afrontarlo, también una fase, como ya te digo, de por qué a nosotros, qué hemos hecho para que tenga que pasarle esto. Pero bueno, también dando gracias, porque era eso solo, que podían ser cosas peores. Uh-huh. Dicen mal de tonto, o no mal sé, de mucho consuelo de tonto. Pero entiendo que son muchas las preguntas también a vosotros, ¿no? Como padres. Lo dicen, ¿no? Que hay que atravesar esa fase de duelo, sobre todo de responder a preguntas vuestras también internas del por qué. ¿Cómo recuerdas también esos meses en los que aprendéis o tenéis que aprender a convivir con esta enfermedad? Pues aprendimos a sobrellevar la situación, tardamos un poco más, pero a manejarla rápido y bien. Mientras estábamos en el hospital, pues durante 2 semanas creo que fueron, vivíamos con Amaya dentro de una pequeña habitación que nos adecuaron allí en la UCI de neonatología. O estaba Antonio o estaba yo, nos íbamos turnando. Y allí aprendimos a utilizar el respirador, a utilizar el pulsiosímetro, a muchas cosas. Tanto que cuando venían enfermeras o enfermeros a sustituir turnos, o sea, personal que habitualmente no estaba con ella, teníamos que enseñarle nosotros a cómo se utilizaba. Y bueno, hoy en día vas a cualquier centro de salud o a cualquier hospital que no conozca el tema y nadie sabe ni lo que es la enfermedad, ni cómo funciona un respirador, ni cómo funciona una CPAP, ni cómo se coloca una mascarilla. Bueno, asumisteis pronto que erais el flotador a la vida de tu hija, ¿no? Claro, es que sin nosotros Amaya podía morir durante el sueño. Ella, o no morir porque no va a llegar a ese extremo, pero sí sufrir consecuencias graves en su desarrollo neurológico y psicomotor. ¿Qué consecuencias? ¿Qué tipo de consecuencias si llegado el momento, entiendo que no tiene ese respirador o tiene dificultad, ¿no? Para la canalización del oxígeno a sangre? Bueno, pues cualquiera de las derivadas de una falta de oxígeno a la sangre, igual que cuando se produce un ahogamiento, desde parálisis cerebral a retraso en el desarrollo psicomotor, retraso en el desarrollo del lenguaje, del aprendizaje, de todo lo que depende de las funciones cerebrales. Entiendo también que durante esos días, bueno, estabais en el hospital y medio que sentíais también, ¿no?, esa seguridad que siempre te aporta estar en el sitio donde si pasa algo te van a echar una mano rápido. Pero llega el momento en el que os tenéis que volver. Entiendo ya que toca volverse a casa y es la primera vez que volvéis con vuestra hija a la casa y a esa habitación que habéis preparado y a todo. ¿Cómo es ese choque también con la realidad? Bueno, pues cuando llegamos las primeras noches y las primeras semanas, yo creo que no dormíamos.
que estábamos constantemente pendientes del pulsiosímetro, porque ella está monitorizada cada vez que duerme, durante toda la noche, si hace siestas también, está monitorizada, tiene un pulsiosímetro con un sensor que le mide la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca. Entonces tú tienes el miedo de que vaya que esto pite porque le baje la saturación y no te enteres. Me vaya a dormir. Y llega un momento en que tienes que dormir. Tu pasillo y tu entrada, porque bueno, pues somos vecinas y nos vemos a menudo, pero yo recuerdo que en aquellos momentos y en aquellas noches fueron muchas, yo que madrugo y vosotros que no dormíais, eran muchas las noches que me encontraba con esa puerta entreabierta con la luz encendida. Y ver que estás velando, nunca mejor dicho, por tu hijo y que estás aprendiendo a convivir con esa enfermedad. Además, los primeros meses la teníamos monitorizada todo el tiempo, porque como ya te he dicho, dependiendo del número de repeticiones de alanina, del tipo de mutación, pues también hay personas que tienen el ondine que necesitan el soporte respiratorio durante el día. Entonces, hasta ver cómo ella reaccionaba en la vigilia, había que estar controlando también la saturación durante el día. Entonces era todo el tiempo conectada al pulsiosímetro, que si salíamos un ratito al fresco, con todos los trastos, si salíamos de paseo en el carro igual. ¿Cómo reubicó? ¿Como padres, como familia, como pareja? Nos reubicó sobre todo psicológicamente, dando importancia a lo que realmente tiene importancia y, bueno, quitándosela a las cosas que son nimiedades, que no te influyen en la vida diaria, porque muchas veces te crean un problema, un comedero de cabeza. Pues ahora no, ahora sabes separar y decir si yo estoy pasando por esto, que es más importante que esto, ¿vale? ¿Cómo fueron esos meses ya después? Ya en casa, con la niña, viéndola crecer, ya pues viendo qué pasaban los días, qué vosotros hacíais a la situación. ¿Había avisos de mejoría? ¿Por momentos empezáis a quitarle horas o no? A día de hoy, ¿cómo ha ido evolucionando en estos 3 años? No, ella solo lo ha tenido, solo necesita el soporte respiratorio cuando duerme. Antes dormía más, cuando era más bebé dormía más. Lo ha ido necesitando menos porque duerme menos. Pero en cuanto duerme una siesta, pues hay que ponerle el soporte respiratorio, y cuando se duerme por la noche también. Ahora solo hace siesta y noche. Pero claro, cuando era más pequeña, pues dormía como cualquier recién nacido, recién nacida, que duerme la mayor parte del día. Ella de bebé no era consciente, ahora que cada vez es mayor, es consciente de la situación, de la enfermedad que tiene, acepta el estar conectada a este aparato, con lo incómodo que también entiendo que pueda ser. Claro, bueno, yo creo que lo acepta porque es que ha nacido prácticamente con eso. Sí. Pero sí que tuvo una época en la que me preguntaba a mí que por qué se tenía que poner la mascarilla. Después también ella tiene mucho juego simbólico, entonces con sus muñecos y con sus muñecas lo hace como algo normal. Natural. Como que si se va a dormir, está jugando a que se va a dormir el bebé o la bebé, pues le tiene que poner la mascarilla, y así lo hace. Y ya no tengo que obligarla a ponérsela, sino que ella ya cuando tiene sueño me dice: mamá, ponme la mascarilla. De forma consciente. ¿Y así hasta cuándo? Pues así, toda la vida, o hasta que haya algún fármaco o algún dispositivo que permita que la orden cerebral que no se manda por ese defecto genético, pues se mande. En estos años en los que estáis conviviendo con la enfermedad, que seguís leyendo y tal, pues bueno, como decías, ¿no? Descubristeis esta asociación española, ¿no?, del síndrome de Ondine. ¿Qué empezáis a descubrir ahí cuando os conectáis con otras familias y con otros padres que tienen hijos en situaciones similares y que entiendo que se encontraron en una situación también de duda, de incertidumbre y de desamparo inicial? Pues es un pilar fundamental en nuestra vida, en nuestro desarrollo como padres de una niña con esta enfermedad, porque el calor que nos da la familia Ondine, como la llamamos, pues desmesurado, vamos. Cada verano hacemos un encuentro en una de las ciudades o de los pueblos en los que residimos. Este año precisamente lo hemos hecho aquí en Pedrera. Y es reconfortante porque habla de un tema que
que tú dominas porque eres madre de una niña con esa enfermedad, con gente que también lo domina. Sin menospreciar a la Sí, sí, gente sí, con la por que supuesto. habitualmente hablas y le explicas de qué trata la enfermedad, pero Pero ya estás hablando con una igual. claro, te Y sabe resuelve. perfectamente y entiende y empatiza, ¿no? Con toda la situación que tú has vivido y que posiblemente hayan vivido ellos en una... Claro, y además como Amaya es de las más pequeñas, pues todo por lo que está pasando ahora, ellos ya lo han pasado. Entonces te van guiando, cualquier duda, cualquier síntoma nuevo que tenga, te ayudan en todo. ¿De dónde son el resto de familias? Pues de muchos puntos de España. De Andalucía tenemos a Sara, que es de Málaga, a Miguel, que es de Granada, de la Alpujarra granadina. Después hay de Murcia, de Alicante, de Barcelona, de Madrid. Y de edades muy variopintas. Sí. El mayor es Pepe, creo, sí, que tiene 33. Y la menor es Alba, una niña de Almería que no llega al año, es la última que se ha incorporado a la asociación. También hay otros casos que no están en la asociación. ¿Qué estudios se siguen haciendo? Decíamos al principio el síndrome de Ondine, una enfermedad rara. ¿Qué estudios se están haciendo en torno a esta enfermedad? Bueno, pues a nivel internacional sí que hay varias investigaciones importantes. En Francia tengo conocimiento de que hay una que estaba bastante avanzada, que ya habían probado algunos fármacos en ratones y que habían resultado efectivos. Y nosotros en España pues también estamos financiando desde la asociación, con las aportaciones de las personas que colaboran con ella, pues una investigación encaminada a ver cómo se degrada esa proteína anómala que se genera del gen mutado. Porque como el gen está mutado no se genera una proteína normal, se genera una proteína anómala que es la que hace que el sistema sea defectuoso. Bueno, al hilo de lo que dices precisamente, en Pedrera se han dado distintos eventos y distintas actividades en los que los fines y los fondos han ido destinados precisamente al síndrome de Ondine y a la asociación, con lo que se vuelve a poner de manifiesto este carácter solidario de Pedrera. Sí, la verdad es que nosotros tenemos que agradecer desde el primer momento, no solo la colaboración económica y demás, sino el calor que nos dio la gente de Pedrera cuando llegamos, porque todo el mundo se volcó. Yo creo que Amaya va por el pueblo y todo el mundo la conoce. Y luego eso, cada vez que hemos pedido ayuda o cada vez que se ha organizado algún evento con fines recaudativos, pues la verdad es que Pedrera se lleva la palma. Yo cuando se organiza algo y hablo con la gente de la asociación y les digo, pues hemos recaudado, por ejemplo, el año pasado en la fiesta esta que organizó la asociación Cuentos Mata Hambre en colaboración con la AMPA, y que al final colaboraron todos los negocios del pueblo, se recaudaron más de 7.000 euros. Entonces, claro, a nivel de una ciudad yo entiendo que esto es más complicado porque nadie te conoce, pero a nivel de pueblo también pasa en Trévele y en Capileira, en el pueblo de la Alpujarra, donde vive Miguel, que también vamos a hacer unas recaudaciones muy importantes y es de agradecer. Si esto lo piensas siendo madre de Amaya como Lucía Ruiz, entiendo que te llena por dentro, te rompe, ¿no?, todos los esquemas, pero si encima lo piensas siendo alcaldesa de este pueblo, entiendo que el orgullo es doble. Claro, es doble, porque yo ya conocía del carácter solidario, del carácter empático de mis vecinos y de mis vecinas, pero ya es que me han roto los esquemas. Estamos súper agradecidos y así lo demostramos cada vez que tenemos oportunidad. ¿Cuál es el día a día de Amaya? Pues ahora acaba de empezar el colegio, acaba de entrar en infantil de 3 años. Ella la tengo que despertar por la mañana porque ya tiene que madrugar un poquito más, no es como cuando iba a la escuela infantil que podía entrar hasta las 10. ¿Y duerme? Sí, duerme. Ella duerme. Y nada, la despierto por la mañana, se va al cole y cuando llega así que llega muy cansada y duerme su siesta. La conectamos a su respirador, echa su siesta y luego se va al parque o vamos a visitar a las abuelas y los abuelos o vamos de compra o... ¿Os ha condicionado esta enfermedad para vuestra vida social, para vuestro día a día? No nos ha condicionado y creo que nos ha condicionado también porque nosotros hemos puesto empeño.
porque es verdad que tú tienes que salir con Amaya con un arsenal de aparatos. Pero nosotros normalizamos la situación y decidimos que si cualquier otro niño o cualquier otra niña podía hacer cualquier cosa, ella también podría hacerlo. Y nosotros como familia pues también. Nosotros hemos ido de vacaciones, hemos hecho viajes largos, hemos estado en Burgos en coche. En fin, hemos adaptado la situación, realmente. La enfermedad la hemos adaptado a nuestra vida y hacemos una vida prácticamente normal. Bueno, pues pasan 3 años en el que habéis aprendido, reaprendido, asimilado, en fin, todo lo que conllevaba pues ser padres de una niña con síndrome de Ondine, y Lucía Ruiz se queda embarazada de Olimpia. Revives de nuevo por segunda vez, entiendo, ¿no? Cuando te quedas embarazada y recibes la noticia, ¿cuál fue esa primera sensación, esos miedos, esa ilusión? Pues miedo sobre todo. Uh-huh. Y tenía claro que me haría las pruebas genéticas, porque aunque Antonio y yo no somos portadores de la enfermedad, sino que es una mutación de novo, una mutación espontánea que surgió en la fecundación, pero siempre tienes ese miedo. Entonces decidimos que hasta que no tuviésemos los resultados genéticos de Olimpia, no íbamos a anunciar el embarazo, porque tampoco queríamos que nadie influyese en la decisión que pudiésemos tomar. Si en ese momento te dicen que la niña también trae el mismo defecto genético, pues tienes que plantearte muchas cosas, porque es verdad que la vida cambia por completo. Cambia ya con la maternidad y con la paternidad, pero imagínate con eso añadido. Entonces nosotros mantuvimos el embarazo en secreto hasta la semana 20, que nos dieron los resultados genéticos de que Olimpia estaba libre de la mutación, que era una niña sana. Y a partir de entonces, pues, rebosantes de alegría, porque todo esperábamos que saliese bien, pero vamos, con el mismo miedo que cualquier madre embarazada, porque esto te descartaba el síndrome de Ondine, pero no cualquier otra posible complicación o enfermedad que pueda presentarse. Bueno, y un estadio también de incertidumbre de 20 semanas. También, porque ya emocionalmente... Vienes muy condicionada. Vienes muy condicionada. Y tener que tomar una decisión a esa altura de seguir adelante con el embarazo, ¿no? Iba a ser muy complicado. Pero también era muy complicado llevar una vida con 2 hijas con una enfermedad rara. Totalmente. Tú has llevado toda la maternidad y, en fin, tú has sido madre gestante de Amaya, de Olimpia. Qué importante ha sido también el apoyo de todo, ¿no? Logístico, emocional, conyugal de Antonio en la figura como padre. Pues imprescindible, por supuesto. Me ha sorprendido como padre, porque verás, no es que yo esperaba que fuese un mal padre, pero es mejor de lo que tú te imaginas. La verdad es que Antonio somos los 2 a 1, vamos siempre los 2 a 1, tanto en el tema de la educación, en el tema de las tareas domésticas, en cualquier asunto que de la familia se trate, pues somos 1 en 2. ¿Qué papel juega la familia en este caso? Importantísimo también. La red familiar es un apoyo emocional, psicológico, bueno, y aparte un soporte también que tienes para cuando algo no viene como te espera, si la familia hubiese sido imposible también salir adelante. Me decías antes fuera de micro, Lucía, que te acabas de reincorporar también, ¿no? en este nuevo curso también político, después de bajas de maternidad y demás. ¿Cómo es conciliar, siendo alcaldesa, siendo madre de una niña con una enfermedad rara, siendo madre por segunda vez? Es complicado, la conciliación es irreal totalmente, porque lo primero es que tú tienes que incorporarte a tu puesto de trabajo a las 16 semanas, supuestamente. Si eres una madre lactante, y la Organización Mundial de la Salud establece que lo más aconsejable es mantener la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, pues ahí ya viene la primera contradicción. Pero luego también viene con quién dejar a la niña cuando te vas a trabajar, si tienes que pagar una plaza de guardería que quizás sea un precio desorbitado que no puedas permitirte.
porque tenemos a los abuelos y a las abuelas, si no, no saldríamos tampoco adelante. Pues hablábamos también antes, Lucía, de lo que ha aportado el pertenecer a la asociación del síndrome de Ondine. ¿Qué recomendarías a aquellos padres que estén en duda, que no sepan qué hacer, que se estén enfrentando por vez primera también a una enfermedad rara con su hijo, pertenecer a esta asociación? ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, pues nosotros el primer contacto fue a través de la página web, buscamos Síndrome de Ondine España y directamente nos llevó a la página web de la asociación, que ahora está un poquito desactualizada, tenemos que ponernos las pilas. ¿La sede? No tiene sede, porque como cada uno somos de un punto de España. Y ahí venía un número de teléfono de la presidenta y yo llamé directamente y rápidamente pues ella, Beatriz que se llama, me contestó, me incluyó ya en un grupo de WhatsApp que hay de la familia y bueno, a raíz de ahí pues ya vino todo lo demás, ya ahí empiezas a notar todo el apoyo, empiezas a poder resolver todas tus dudas, porque ya te digo que a nivel médico había mucho desconocimiento, lo entiendo también porque como es algo tan inusual, pues no se puede ser experto o experta en todos los temas. Pero desde la asociación ya empiezan a guiarte, empiezan a decirte qué protocolos deben seguir con tu hija, qué especialistas deben visitarla, porque como antes comentábamos, afecta a varios sistemas. Es un síndrome y puede afectar a varios sistemas. Hay algunas personas que tienen afectación cardíaca, que también tienen bradicardia mientras duermen, otros que tienen enfermedad de HISPRU, porque en el intestino también hay neuronas del sistema nervioso autónomo que controlan la motilidad y demás y tienen esa enfermedad. En fin, las familias te van guiando y así el recorrido pues es mucho más fácil. Y también la facilidad que nos ha dado desde un principio la neumóloga, como decía, que también es una más de la familia. ¿Qué le dirías a aquellos padres que se enfrenten por vez primera a un diagnóstico de este tipo? Ya no de Ondine, sino de una enfermedad rara. Les diría que es complicado, que es difícil, sobre todo afrontar la situación, pero que una vez que la afrontas y que te preparas mentalmente, pues todo lo que hagas es poco para el bien de tu hijo o de tu hija, y que tú tienes que estar fuerte para que tu hijo y tu hija crezca como crecen los demás, se desarrolle como se desarrollan los demás y también, por supuesto, tenga todas las necesidades cubiertas, que es algo también muy importante. Yo quería preguntarte y Antonio, ¿no? Pero bueno, tú que llevas 3 años velando por el sueño, ¿no? Y por el buen despertar de Amaya, ¿cuál es el sueño de Lucía Ruiz? Pues el sueño es que mis hijas crezcan sanas y que se conviertan en personas buenas. Y también, ¿por qué no?, que algún día pues haya una cura, no una cura porque la cura es imposible porque es un defecto genético, pero sí algo que pueda permitir que los niños y las niñas con síndrome de Ondine pues duerman sin depender de una máquina y que lo hagan como el resto de los niños y las niñas. Si mirases atrás y con la perspectiva que da el tiempo, ¿cómo has cambiado tú en 3 años? Yo creo que he madurado mucho, que como he dicho antes, le doy ahora importancia a las cosas que realmente la tienen y por supuesto he crecido como madre, no solo porque ahora tengo otra hija más, sino porque ya el hecho de dar a luz te hace otra persona totalmente diferente a la que antes era. Dice que en un parto nacen 2 personas, el bebé o la bebé y la madre, que se convierte en otra persona totalmente. ¿Qué reflexión te merece después de ver también, ¿no?, que en un hospital de referencia, ¿no?, como era pues ya no solo en nuestro hospital comarcal de Osuna, sino también el Virgen Macarena, que era el primer caso al que tenían que hacer frente? Estamos en un pueblo que está viviendo muy de primera mano todas las reivindicaciones que tienen que ver con la sanidad y con la falta de asistencia sanitaria en nuestros pueblos. ¿Qué reflexión al final te merece todo esto?
Pues la reflexión me centraría en la importancia, como tú bien dices, de la sanidad pública, porque yo pienso que si yo tuviese que costear el tratamiento y el soporte respiratorio de mi hija, no podría. En México, por ejemplo, hay muchas familias que tienen que costear, bueno, muchas no, todas, porque el sistema sanitario no suministra este tipo de equipos, y hay muchos niños y muchas niñas que están pasándolo mal, que tienen que estar hospitalizados muchísimo tiempo porque no hay soporte respiratorio domiciliario, y que es a través de las asociaciones como obtienen fondos para poder comprarse su propio respirador. Entonces yo me pongo a pensar que si el detrimento de la sanidad pública sigue avanzando y que hay algún momento en que no se financien los equipos que mi hija necesita o los especialistas que tienen que atenderla, pues yo no podría costear eso y dónde podría llegar el futuro de mi hija y su salud. Entonces ya le daba la importancia que realmente tiene, pero aún así ahora sí se la doy mucho más. Y animo a toda la gente pues a que luchen por esto, a seguir movilizando cielo y tierra por algo que nuestros antecesores y nuestras antecesoras pues han conseguido con muchas movilizaciones, con mucha lucha, llegar a tener un sistema público de salud que era la envidia a nivel nacional, incluso a nivel europeo, y que tanto está sufriendo actualmente. Bueno, como estamos haciendo con todos nuestros invitados, vamos a terminar el podcast. Aquellos que los estén viendo pues van a ver que Lucía va a firmar, y quien nos esté escuchando pues le vamos a entregar la tarjeta de Prado Sanco, el podcast, para que ella termine con una frase, que la firme por aquí, por esta parte, con tu nombre, y por detrás pues nos deje esa frase a modo de reflexión con el que quiera concluir esta entrevista, este podcast. Pues yo voy a concluir con el eslogan de nuestra asociación, la magia de respirar, porque para nuestros niños y para nuestras niñas pues respirar es mágico durante su sueño. La magia de respirar. Esa es la frase que ha elegido Lucía para terminar el podcast. Lucía, gracias por asomarte a esta ventana, a este pequeño rincón nuestro, en el que hoy hemos querido contar y compartir con todos aquellos que nos estén viendo o oyendo lo que es el síndrome de Ondine, y cómo en vuestra casa lleváis 3 años pues intentando mejorar la vida de tu hija, que si algún día ve esto pues se sienta muy orgullosa de los padres que tiene. Gracias a ti por contar conmigo y por darme la oportunidad de visibilizar un poco más pues la enfermedad de Amaya, y las enfermedades raras en su conjunto, de dar la importancia que realmente tiene a la investigación, que también la financiación es bastante corta, y el apoyo pues a los padres y las madres que sufrimos, y a los niños y las niñas que sufren de estas enfermedades. Gracias, Lucía. Gracias a ti, Carmen.